Manuel Pulgar Vidal fue ministro del Ambiente cuando se estaba haciendo la política de ordenamiento y gestión territorial. Y Nahil Hirsch Carrillo, gerente de políticas públicas y asuntos gubernamentales de la minera Yanacocha, participó de este grupo de trabajo. Como ven, una persona que proviene tanto del ejecutivo de aquel momento cuanto de la academia y una persona que proviene de la empresa de la sociedad civil. Por favor, tienen las palabras y les rogaría, por favor, tratar de ceñirse en lo posible a los 15 minutos. Sabemos que es mezquinísimo, pero quisiéramos, por favor, poder completar todo el programa. Por favor. Sí, muchas gracias, Max. Un saludo para ti, un saludo para Javier, un saludo para todo el equipo del Acuerdo Nacional. Y estamos para celebrar el 18º aniversario y con Nahil hemos coordinado esta presentación que va a ser breve, nos vamos a referir, vamos a respetar estrictamente el tiempo. Y lo que queremos fundamentalmente es plantear una reflexión alrededor de la 34ª política del Acuerdo Nacional sobre Ordenamiento Territorial en función a dos elementos. Lo primero, la sólida manera como esta política se reflejó en el acuerdo y cuánto ello se ha implementado, dónde estamos. Y segundo, cuál es el estado actual del proceso. Entonces yo voy a hacer una primera reflexión y luego Nahil en los 15 minutos que nos han dado para ello. Cuando uno revisa la 34ª política del Acuerdo Nacional sobre Ordenamiento Territorial y uno entra a la definición muy sólida sobre qué se entiende por territorio, uno logra descubrir la virtud del Acuerdo Nacional en empatar este acuerdo de política con los avances reales en su implementación, reflejados no solo en un marco legal realmente de avanzada, sino también en algunas acciones concretas que felizmente se dieron de un tiempo a esta parte, aunque hoy día se encuentra bastante más detenido, y ahora me voy a referir cuando plantee los elementos del proceso. Y aunque a veces parezca ocioso volver a esa definición, les voy a explicar con una rápida lectura de algunos de estos elementos, que son 4 en especial, cuánto avanzamos en función a ello. Primer elemento de lo que el Acuerdo Nacional en su política 34 entiende como territorio. Suelo, subsuelo, espacio aéreo y dominio marítimo. Eso es lo que entiende como territorio. Y es interesante porque esta es la parte física. Y esta es la parte física que se encuentra felizmente bien desarrollada en este instrumento denominada la zonificación ecológica y económica. Zonificación ecológica y económica que debemos reconocer en un inicio fue confundida como la única herramienta disponible para el ordenamiento territorial y como una herramienta de exclusión. Y eso felizmente fue corregido. La zonificación ecológica y económica es una determinación de la potencialidad que tiene el territorio para el desarrollo de un conjunto de actividades que a su vez pueden ser compatibles. Por eso es que cuando uno ve los mapas que desarrolló el MINAM sobre zonificación ecológica y económica, uno ve que la suma de sus porcentajes siempre excede de 100, porque es valioso. Uno puede tener un área con 70% de vocación forestal, pero a su vez puede tener un porcentaje muy alto para otro tipo de actividad, y ahí viene la tarea de compatibilización. Entonces, hay avances sobre esta parte física del territorio, en el que se desarrollan relaciones sociales, económicas, políticas y culturales entre las personas y el entorno natural. Y es por ello que resultó realmente valioso que se desarrollen los denominados estudios especializados. Muchos consideraron en su momento que los estudios especializados eran una burocratización del proceso, que estábamos intentando, usando un término muy ordinario, darle largas al proceso, que nunca queríamos llegar al ordenamiento territorial, pero felizmente luego se entendió que estos estudios especializados que tienen que ver con dinámicas sociales y económicas, con cambios de uso del territorio y que llevan a lo que se llama el diagnóstico integrado del territorio, son elementos esenciales porque el territorio no es una cuestión estática, es una cuestión dinámica. Cuando uno mira publicaciones como por ejemplo la de Sendero Luminoso, que escribió el Instituto de Estudios Peruanos, Carlos Iván de Gregori, y uno mira a él cómo analiza, cómo se generaron
estas dinámicas sociales fruto de la construcción de algunas carreteras en Ayacucho, uno entiende perfectamente cuáles pueden ser las consecuencias de estas dinámicas en el territorio, sociales, económicas y culturales. Y por lo tanto, esto tiene que estar reflejado en lo que se denominó estudios especializados, que incluye también vulnerabilidad y para zonas marino-costeras, porque el tema climático, la vulnerabilidad y la obligación que tenemos de adaptarnos a las consecuencias del cambio climático debe ser materia de estos estudios para llegar al diagnóstico integrado del territorio. En un marco legal e institucional, y es que eso es fundamental, porque el ordenamiento territorial requiere liderazgo, requiere competencias claras y requiere capacidad para liderar este proceso. Capacidad que felizmente a lo largo del tiempo fue desarrollada en el Ministerio del Ambiente, que cuenta con una dirección de ordenamiento territorial y que ha sido capaz hasta el día de hoy, no obstante lo que voy a mencionar al final sobre el proceso, de llevar a cabo de manera abierta, inclusiva y sin conflictos estos procesos de zonificación y los estudios especializados en muchas regiones, con recursos del propio Ministerio de Economía y Finanzas y transferencias presupuestarias que han sido muy positivas para el proceso. Y lo más importante, en el que convergen los intereses, identidades y culturas de las poblaciones. Y el término convergencia es un término fundamental, en el concepto. Porque cuando hablamos de ordenamiento territorial estamos hablando de cómo podemos converger y no cómo podemos excluirnos. Esto siempre ha sido un debate terrible, algunos creen que es un debate ideologizado, pero yo soy un convencido que el ordenamiento nos permite integrar, nos permite compatibilizar, y eso es a lo que se va a referir Nail. Porque el ordenamiento territorial hay que verlo a su vez con los distintos órganos y actores que tienen competencias bajo un principio de legitimidad para otorgar derechos. Hay que verlo a su vez complementario con los instrumentos de gestión que existen para determinar cuáles pueden ser los potenciales impactos ambientales y o sociales, y a su vez con mecanismos que permitan aliviar tensiones en caso que se presenten superposiciones. Entonces, esta primera parte muy corta termino diciendo la definición de territorio y el concepto de ordenamiento territorial del Acuerdo Nacional en su Política 34 no solamente es sólido, sino que a su vez tiene un reflejo significativo en lo que se ha avanzado. Pero, y ahora viene el pero, tiene que ver con el proceso. ¿Qué pasó con este proceso? Proceso responsable, proceso bien avanzado, proceso que nos llevó a alcanzar estos objetivos que planteé. De un momento a otra parte se generó una tensión que decía, no, esto no debería estar en manos del Ministerio del Ambiente. Hay que ver a quién se lo damos, pero hay que sacarlo del Ministerio del Ambiente. Situación que yo percibí cuando era ministro, estas tensiones, y que no solamente por ser titular de un sector, sino por reconocer la capacidad que tiene y tenía el Ministerio, defendí. Pero casualmente a inicios del año 2017, el Ministerio del Ambiente, yendo en contra de un mandato legal, porque el decreto legislativo 1013 que crea el Ministerio del Ambiente dice que el Ministerio establece la política de ordenamiento territorial y conduce el proceso, el Ministerio del Ambiente, por arte de magia, renunció a su competencia. Pero a su vez, para ir un poco más allá, la presidencia del Consejo de Ministros, utilizando normas de bajísima jerarquía, como resoluciones de Secretaría General, creó en su interior una unidad funcional. Y claro, uno se pregunta, ¿puede la presidencia del Consejo de Ministros, que es un órgano de coordinación, que tiene una dirección que confunde acondicionamiento territorial y delimitación con ordenamiento territorial con 5 personas, conducir un proceso de ordenamiento territorial que tenía todos estos avances? Y la respuesta no solo es no, sino que a su vez anda en una condición de ilegalidad. Por lo tanto, este proceso tiene que volver a sus cauces originales. Lo acaba de decir la sentencia del Tribunal Constitucional en relación a la famosa Ley 3230, donde reconoce la competencia del Ministerio del Ambiente. Respetemos el principio de legalidad, reconozcamos que el Ministerio había desarrollado los elementos de la política con 34 del Acuerdo Nacional y trabajemos para seguir dándole avances a este proceso que es fundamental para nuestro desarrollo. Y con eso, Nail, por favor, te cedo a ti la palabra. Buenas noches. Buenas noches
Muchas gracias al doctor Hernández, muchas gracias a Javier, al doctor Higuíñez. De verdad que fue un arduo trabajo, 106 sesiones para la 4ª política de ordenamiento y gestión territorial. Quiero agradecer y aprovechar también a todo el equipo del Acuerdo Nacional que permanentemente nos acompañó en todo este esfuerzo, y también hacer mención a lo que se ha dicho y que comentaron en un principio el doctor Hernández y el doctor Higuíñez, y es relativo a los consensos. Y en realidad, esta política 34 definitivamente llegó y supo de lo que podía ser sacrificar algunas posiciones iniciales para llegar a un consenso. Y definitivamente la política 34 ha estado quizás llegar a uno de los consensos más relevantes, porque hablar del territorio no es sencillo. Y aquí yo recuerdo, y recordarás, Manuel, cuánto tiempo, cuántas sesiones, cuántas discusiones, recordaremos todos los que estuvimos presentes, nos llevó a tener la definición incluso de ordenamiento y gestión territorial del título, el tener la definición del territorio para finalmente, en lo que comentaba Manuel, complementar el sentido, la definición física a lo que es las relaciones entre las personas y el entorno natural. Pero bueno, lograr esta política 34, yo les decía, ha significado en realidad llegar a este importante consenso, pero además con un ambicioso objetivo para el Estado. Este objetivo de poder articular, este objetivo de poder conciliar el crecimiento económico con la competitividad. ¿Y esto por qué tan complicado? Porque tienes que articularlo con los usos del territorio, porque tiene cada uno de los territorios sus capacidades, pero además de eso, tienes que respetar una institucionalidad democrática, y esto es fundamental. Y el Estado de Derecho, por supuesto, que también tiene que ser reconocido. Pero bueno, decíamos que el ordenamiento territorial es complejo, ordenarlo es complejo y requiere consenso de los diferentes actores. Y aquí el MINA, tenemos que decirlo, coincido con Manuel, ha logrado generar estos consensos en los diferentes niveles de gobierno y hemos tenido avances. Las empresas hemos vivido paso a paso este proceso, las diferentes empresas lo hemos vivido, lo hemos seguido, y definitivamente ordenar el territorio en el Perú y en todo el mundo no es fácil, es una labor compleja, porque no estás ordenando algo que está vacío, que nunca hubo nada. El territorio es dinámico, entonces no solamente se trata de las coordinaciones y la dificultad que tienes para las coordinaciones multisectoriales, intersectoriales, sino también entre los gobiernos locales, el gobierno regional, porque estábamos hablando incluso de diferentes, de la macrozonificación, de la mesozonificación, en fin. Entonces, estamos hablando además de ponerse de acuerdo y ordenar las cosas, a ordenar la casa, porque también tenemos de por medio diferentes instituciones, autoridades que asignan los derechos. Pero donde viene el punto crítico es precisamente en el hecho de buscar el ensamble, no la exclusión. Y aquí no se trata de estar pensando visiones, la visión agrícola o la visión minera. Y aquí lo importante es que en el territorio, creo que este es el punto, pero además con la importancia de que nosotros tenemos una entidad, en este caso el Ministerio del Ambiente, que es
las que las hace compatibles. Y eso hay que rescatarlo. Creo que es un momento importante porque es el Ministerio del Ambiente, pero además las organizaciones, las instituciones, las que nos van marcando la pauta. Y las empresas vamos cumpliendo con esas pautas. Son los órganos también en esa línea, los órganos reguladores que buscan además que la industria no impacte. Entonces, aquí no se trata de destruir, sino de equilibrar. Entonces, cuando hablamos de compatibilizar en el territorio, no es que uno por el otro, sino que se pueda atraer la inversión y esto no afecte evidentemente a nuestras poblaciones. Este es un tema discutido. Para promover las actividades también requerimos de que todo el potencial productivo se ponga en movimiento y de allí la importancia de tener una zonificación ecológica, un diagnóstico del territorio, la gestión integral del territorio para llegar finalmente al ordenamiento territorial. Yo quisiera en esta parte mencionar que lo que sí veo es que detrás del ordenamiento territorial, detrás de la gestión del territorio, tiene que haber un compromiso real del Estado, de un motor de la inversión, de un Estado que promueva que promueva y que realmente difunda la inversión privada, porque gracias a ello puede ser un Estado también gestor del bien común. Muchas gracias. Muchas gracias, Nail. Y termino diciendo que coincido con Javier Higuini cuando planteaba que los acuerdos no desaparecen los desacuerdos, sino los canalizan. Es interesante mirar en el chat que algunos de estos desacuerdos siguen vigentes, lo que es saludable. Felizmente, como también mencionó Nail, los antecedentes, la experiencia y la capacidad desarrollada por el sector ambiente es reconocida y felizmente la competencia del propio sector ha sido reconocida incluso por el Tribunal Constitucional. Pero claro, las discusiones entre abogados siempre pueden tener distintas variables y aproximaciones. Quizás lo último, que esta es mi última frase, creo que hemos respetado el tiempo, lo que debo decir es: no desarmen lo avanzado, ni desarmen la capacidad instalada en un sector que ha demostrado gran responsabilidad, porque no se va a dañar al ministerio, se daña al país si hacemos eso. Entonces yo creo que, siendo esto una reunión del Acuerdo Nacional, esta invocación es de lo más saludable. Gracias, Javier, gracias, Max, y a todo el equipo, y felices 18 años. Muchas gracias. Bueno, ya el propio Manuel ha mencionado que el chat ha estado bastante activo.